Da la sensación de que a la sociedad, al presente, al mundo, no le gusta que le pongan reglas. Al menos eso se parece bastante a lo que vive cualquier persona en tiempos de la adolescencia o la pubertad, que quiere imponer su propio camino, desoyendo con lo que vivió hasta esos 12, 13 años, por ahí. Pero que en algún momento quiere romper con todo. La noción de pecado no es algo que se converse demasiado, los medios no se ocupan mucho del tema, y tal vez es interesante volver a pensar por qué la sociedad vive de esta forma, descartando que haya cosas que están bien y cosas que están mal. Se compra cualquier cosa, cualquier explicación, le encanta la astrología, le encanta el tarot, que es una forma como de religión, ¿sí? Por lo menos se sigue en algunos casos con mucha firmeza, pero no quiere ninguna de esas reglas históricas que tienen por lo menos 2000 años, ¿no? Sí, que es interesante este comentario y quizás la pregunta es ¿qué es el pecado?, ¿no? Cuando había Mirta Legrand decía siempre una frase que muy interesante: todo lo que me gusta o engorda o es pecado, ¿no? Es decir, pareciera que que Dios nos está a nosotros limitando de todas las cosas que nos hacen felices. Entonces, hablar del pecado pareciera hablar de una limitación en nuestra vida, nos encorsetan, nos dicen, bueno, vos podés solamente vivir estas cosas y por lo tanto nuestra felicidad está en riesgo. Bueno, ese es un pensamiento muy, digamos, del siglo XIX, si se quiere, ¿no? Dios que viene a limitar nuestra felicidad. Kant, bueno, toda una cantidad de pensadores, de filósofos, que de una manera u otra, a favor o en contra, proponen eso. Y en realidad, el tema de la pérdida de la conciencia del pecado, que decía Juan Pablo II, era el gran mal de nuestra vida, de nuestro tiempo, la pérdida de la conciencia del pecado, es decir, no hay pecado. El pecado es que el pecado no existe, digamos, como no existe Dios. No existe ningún tipo de regla. No hay regla, y por lo tanto, ¿qué es el pecado? Y por eso es importante definir qué es el pecado. San Agustín decía que el pecado es el amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios. Es decir, es el amor a uno mismo hasta el desprecio de Dios y de los hermanos. El pecado es a veces la gente entiende el pecado como, bueno, no sé, pasé el semáforo en rojo, pisé la línea amarilla, un montón de reglas que no sé por qué están y qué tienen que ver, pero yo voy a adoptar las mías propias. Es verdad que puede haber una conciencia demasiado culposa, o puede haber, hay personas que ordenan la vida de una forma demasiado exigente y no siempre eso tiene relación con Dios, sino con una cosa, una convención humana, como son las reglas de tránsito, etc. Pero el pecado tiene relación con una alianza con Dios, tiene relación con un Padre que a nosotros nos ama, que nos ama infinitamente. Y que nosotros leemos en el Génesis que al principio Adán y Eva escuchaban los pasos del jardín, los pasos de Dios en el jardín, es decir, tenían una relación familiar, ¿no? Uno conoce los ruidos de la gente con la que vive, los pasos de la gente con la que vive, es un sentido familiar. El Génesis habla de esta familiaridad que Dios tenía con sus hijos y sus hijos con Dios, Adán y Eva con su Padre. Pero, ¿qué pasó después del pecado? Bueno, eso que era familiaridad se transformó en miedo. Después de que Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces se esconden de Dios, huyen de Él, tienen miedo de Él. Y es interesante esto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué significa el árbol? Significaba que entonces el hombre no tenía libertad,
No, significaba que el hombre no tenía la libertad para decidir qué está bien y qué está mal, ¿no? Como nosotros podemos discernir qué está bien y qué está mal, pero no somos nosotros los que podemos decidir qué está bien y qué está mal. Es decir, no puedo decidir, mira, esta persona yo la quiero eliminar, hay que matarla, ¿no? No, puedo discernir si está bien hacerlo o si está mal hacerlo y por lo tanto obro en consecuencia. Pero, o sea, hay libertad de elección en el camino que uno puede tomar. Hay libertad de elección. Pero no en la determinación de qué es lo correcto. Es correcto. No determino yo cuál es el bien y cuál es el mal. Es decir, yo no soy legislador en este universo. No digo ni a nivel civil ni a nivel teológico, ¿no? Es decir, en nuestra relación con Dios. Yo no decido, a ver, mirá, esto es así, esto es así. Puedo discernir, hay algo que yo tengo que encontrarme, no puedo decidir yo esas cosas. ¿Y quién las decide? Bueno, justamente es Dios. Pero además, digamos, en un sentido meramente filosófico, si no existiera Dios, supongamos, ¿no? Hacemos una hipótesis, si no existiera Dios, tampoco yo podría ser. ¿Quién decidiría si matar a una persona está bien o está mal? Porque siempre va a haber un orden, ¿no?, que me va a preceder. Eso es una experiencia natural de la vida. Por supuesto, sabemos que ese orden tiene su origen en Dios, ¿no?, que es el legislador de todo, que hizo las cosas, ¿no? Pero volviendo al tema de la alianza, hay una ley porque hay una alianza. Hay una ley porque hay una alianza. Entonces, ¿por qué Dios determinó cosas? Porque tiene una alianza con el hombre. Entonces, esa alianza al principio, en la creación, en la que vivía en armonía el hombre con el varón con la mujer y el ser humano con Dios, entonces había un árbol del conocimiento del bien y del mal, una determinación que Dios había hecho. El pecado, el famoso comer del fruto, algunos lo interpretan como la manzana, ¿cuál es? Es yo voy a decidir esto. No hay Dios por encima mío. Soy yo mi propio Dios. Bueno, ese es el pecado. Uh-huh. Es el pecado original, es la soberbia, y que eso, digamos, desemboca en toda clase de pecados, ¿no? En todos los demás pecados. Y ahí hay una muy simple, digamos, clasificación que hace la Escritura. La primera carta de Juan, capítulo 5, habla de pecados que llevan a la muerte y otros pecados que no llevan a la muerte. Entonces, desde allí la Iglesia siempre interpretó que hay pecados que son mortales y otros que son veniales, ¿no? Algunos que venial significa siga adelante, uh-huh. Mortal, lo que ya sabemos, es decir, hay una muerte. ¿Qué muerte? No se trata de la muerte del hombre, se trata de la muerte de la relación del hombre con Dios, ¿no? Hay pecados que matan mi relación con Dios. Hay caridad, hay amor a Dios y de repente yo decidí hacer otra cosa. Yo decidí que Dios en esto no tiene nada que ver. Yo decidí que en esto, por supuesto, en los pecados que son más graves. En pecados que son más graves, ir contra ellos significa matar en mí la caridad, el amor de Dios. Estaba pensando si esto en algún punto se junta con esta mirada de que todo pasa por el sentimiento, ¿no? Esta cosa de que yo no siento que esto esté mal, ¿sí? Yo siento, necesito esto, todo pasa por una experiencia sensible, sí. Emocional, con lo cual también eso va como modelando un Dios a mi medida, ¿no? Dios debería entenderlo porque, bueno, yo entendería desde mi sensibilidad a alguien que hiciera lo mismo. Todo pasa, digamos, por el tamiz de la sensibilidad. Yo siento que esto está bien o siento que esto está mal. Y por lo tanto, quiero que todo se acomode a eso. ¿Correcto? Sí. Bueno, Aristóteles en la Ética Nicómaco habla de qué es la felicidad, y Platón también, diálogo de Gorgias, qué es la felicidad, de qué se trata, ¿no? Bueno, la felicidad no es el sentir, no es el placer. La felicidad no está en el placer, dice. Por lo cual, el sentir tiene que ver con el placer. Pero hay algo más, ¿no? Porque si uno se deja
se deja guiar por el placer. Y bueno, termino mal. Y finalmente yo termino justificando mis acciones a causa de ese placer al que yo caí, ¿no? De que no pude manejar. Yo termino siendo esclavo de mi propio sentir. Entonces, las mismas cosas que yo decido, después decido en contra de ellas, a causa del sentir. Cualquiera sea, ¿no? Aquel que decide, yo voy a estudiar una carrera, pero me canso, pero esto, pero lo otro, entonces no me siento con ganas de terminarla, y bueno, entonces la acabo. Aquellos novios que se convierten en esposos y después deciden que ya no van a seguir juntos porque ya no sienten. Pero hay cosas que están por encima del sentir. Por ejemplo, el amor está por encima del sentir. El amor es una elección, no es un sentimiento. Bueno, ese es un concepto muy generalizado, ¿no? Cuando se me termina el amor, quiere decir que se me pasó ese fuego tal vez inicial, que puede ser largo también, pero bueno, se pasa ese... No está la decisión de por medio, sino lo que me provoca el otro. Sí, bueno, cuando el amor es un sentimiento, entonces claro, todo depende de lo que vos sientas, porque el amor es algo superior en el hombre. Pero estamos confundiendo algo inferior con algo superior, porque el amor es algo más grande que los sentimientos, es una elección. Pero es interesante que cuando surgen mentalidades, ¿cómo se podría decir? La palabra es románticas, ¿no? El romanticismo, ¿no? El siglo XIX y demás, donde todo el sentimentalismo, todas esas novelas sentimentales del siglo XIX en adelante, que ponen la mirada en los sentimientos, surgen en una mirada que era excesivamente racionalista, ¿no? Que era excesivamente dura en la moral, ¿no? Se les pedía, etcétera, que es la moral kantiana, que es la moral del deber ser, vos debés hacer esto. ¿Por qué? Porque es un postulado que debes cumplir. Pero Dios no nos marca simplemente un postulado que debemos cumplir. Es decir, el fin no es el postulado mismo. El fin es el bien, ¿no? Jesús desde lo alto del monte proclamó las bienaventuranzas. Es decir, es un camino de felicidad. Hay un bien que hay que seguir. Dios no nos pide algo que es en contra de la naturaleza, ¿no? Nos pide algo que está, en cierta forma, pedido por nuestra misma naturaleza. San Agustín decía, todos los hombres tienen la misma búsqueda, todos quieren ser felices. Bueno, eso es la moral cristiana, la moral católica, es la base de eso. Buscamos la felicidad, pero la verdadera felicidad Dios nos ha puesto los mandamientos como camino de esa felicidad. Si uno preguntara a una persona por la calle, decir, bueno, a ver, ¿qué está bien y qué está mal? ¿Está mal robar? Y yo supongo que el 90% diría que sí, está mal robar, y está mal matar. Y bueno, la mayoría de las personas dirían, sí, está mal matar, está mal mentir. Y sí, la mayoría dirían que está mal mentir. Es decir, los mandamientos son algo racional, no son antirracionales, van de acuerdo a la razón, por supuesto que la superan, porque nos hablan de lo que es el amor de Dios, ¿no? Y se resuman en una sola cosa, en ese mandamiento que Jesús dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley y los profetas, es decir, toda la Biblia se resume en ese doble mandamiento. Entonces, la moral cristiana no hay que olvidarse que es el amor de Dios. Es decir, hay un amor de un Padre que nos ama, quiere hacer una alianza con nosotros y por tanto vivimos para vivir como cualquier casa, ¿no? Es decir, para vivir en casa, estas son las costumbres que nosotros adoptamos en casa. Acá nadie
le pega a nadie, ¿no? Acá nada, es decir, hay una cantidad de cosas que te dicen tus padres de pequeño, que vos vas aprendiendo, porque es la forma en que nos movemos. Pero no son convenciones, estas son los mandatos de Dios, son mucho más que convenciones. Y en esos mandatos de Dios son caminos de felicidad. Sí, bueno, los caminos estos que proponen papá y mamá, lógicamente tienen que ver con esta vida armoniosa en cuanto a, todos nos queremos, aceptamos que nos queremos. La forma en que nos queremos. Y entonces manifestamos eso, no perjudicando al otro, manteniendo el orden, respetando, bañándose, cosas sí, muy básicas, pero digamos que el objetivo, lógicamente, pasa por tener un ámbito de respeto entre todos, y es una expresión del amor, obviamente. Ciertamente, sí. Y por eso Jesús lo que vino a mostrarnos, Él no vino a cambiar la ley, sino a darle cumplimiento, dice, que todas aquellas cosas que Dios proclamó a través de Moisés, ¿no? Las tablas de la ley, los 10 mandamientos, Él los lleva a su pleno cumplimiento. Él viene de parte de su Padre para mostrarnos a nosotros cómo vivirlos. Entonces, es el cumplimiento, el verdadero cumplimiento de la ley. La medida de nuestro amor, decía San Agustín, es amar sin medida. Qué difícil eso, ¿no? La medida de nuestro amor es amar sin medida, pero ¿cómo lo hacemos nosotros? Lo hacemos porque Jesús nos dejó el modo de hacerlo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Entonces, Él es el ejemplo viviente del amor, de los mandamientos, de la alianza, del modo como vivir nuestra relación con el Padre. Es interesante ver esto, a mí me parece interesante. La Biblia empieza, el tercer capítulo del Génesis es Adán y Eva escondiéndose de Dios. Y Jesús, en el Evangelio, capítulo 15 de Lucas, nos muestra a este hijo que se fue del Padre, pero que volvió y su Padre lo abrazó. Y entonces, para entender verdaderamente el pecado, tenemos que entender esta historia, ¿no? De que nos fuimos de Dios, pero que Dios nos recibe con su perdón. Entonces, el pecado es aquello que es la desobediencia, la lejanía, ¿no? El hijo que se fue lejos del Padre, no se entiende geográficamente, sino espiritualmente, se separó del amor de su Padre. Y finalmente, ¿no? Dios los recibe. En algunos cuadros aparece en la pasión de Cristo, ¿no? De un lado Adán y Eva siendo echados del paraíso, la lejanía del Padre, y del otro lado Adán y Eva rescatados de cuando decimos que Jesús descendió a los infiernos, es decir, fue a rescatar a los que murieron antes que Él y que fueron redimidos. Es decir, esa es la historia de la humanidad entera. Lejos de Dios Jesús vino a rescatarla, ¿no? Y a darnos vida. Entonces, por eso es tan importante también el pecado, el reconocer, ¿no? ¿Cuál es el pecado? Porque si no, vivimos nosotros en una historia paralela, distinta a la de Dios. Dios que ha venido a hacerse hombre para nosotros, pero nosotros podemos no darnos cuenta que ha venido para nosotros si no entendemos, reconocemos, aceptamos en alguna medida que somos pecadores y que necesitamos volver a Él. Vale considerar que de la misma manera que se puede asociar el mundo en el que uno vive con un grado enorme de desesperanza. O sea, todo está tan revuelto, está todo tan complicado, que uno dice, esto no puede terminar bien, ¿no? Pero indudablemente esto forma parte de la consecuencia del pecado. O sea, sí, todo lo que uno ve que está todo patas para arriba, en algún punto tiene su lejana raíz, o tal vez no tan lejana, en cuánto uno se ha separado de lo que Dios quería para uno, ¿no? Para el mundo en particular. Sí, y es verdad, y ahí surgen muchas veces distintas posturas, ¿no? Como ha surgido en la época de San Agustín. San Agustín tuvo que luchar contra dos corrientes muy
distintas pero que tienen algo de parecido. Por un lado estaban los que decían, el mundo está mal, pero nosotros lo vamos a solucionar, ¿no? Entonces hay que hacer esto, esto y esto, ¿no? Y uno puede seguir adelante sin la ayuda de Dios hacer el bien, ¿no? Que siempre ha habido intentos, ¿no? Personas que decían, bueno, no necesitamos de Dios para hacer el bien. Y eso, en términos teológicos, se llama pelagianismo, ¿no? Pelagio decía, no necesitamos de Dios para hacer el bien, digamos, no necesitamos de la gracia para poder hacer el bien y obrar la virtud. Y San Agustín y bueno, la Iglesia nos dice, no podemos hacer el bien sin la ayuda de la gracia. Todo bien que se realiza en el mundo es por obra del Espíritu Santo. Pero si nosotros queremos hacer el bien, necesitamos de Dios, aún sin conocerlo. Y por otro lado, otras posturas que hablan de que hay una cosa mezclada, ¿no? En este mundo hay mal y bien, y está mezclado en nosotros. A veces está el mal en el cuerpo y el bien en el alma, dicen estas posturas. Uh-huh. Bueno, no es así. Es decir, el mal es la carencia del bien, no es un objeto, ¿no? No hay nadie que encarne el mal, ni ninguna persona, ni ninguna realidad, nada es puramente malo. El mal es la ausencia del bien. Y eso nos libera de muchas cosas, porque entonces todo puede ser redimido, todo puede ser transformado. Se trata de encontrar el bien y de seguirlo, de buscarlo, encontrarlo y seguirlo. Bueno, eso es lo que justifica que haya tantas experiencias de vida dolorosas, muy alejadas de incluso el sentido común, ¿no? En cuanto a autodestrucción o destrucción de otras personas, otras realidades, que esa gente puede tranquilamente encontrar un camino. Lógicamente el camino está, el tema es que lo vea, lo reconozca y lo siga. Pero eso es lo que justifica, por lo menos da la esperanza de decir, bueno, esto no está todo perdido. Sí, mira, hay algo que es importante. Cuando uno está perdido en la oscuridad, lo único que te ilumina es la luz. Lo único que te vuelve al camino es encontrar alguna luz, ¿no? Yo me acuerdo de haberme quedado en la montaña cuando caía el sol y éramos un grupito en la noche, en la montaña, entre los árboles, el bosque, la oscuridad es grande, íbamos paso a paso con una pequeña luz, ¿no? Tratando de encontrar el camino. Y la verdad es que cuando el único que nos revela el sentido profundo del pecado es Jesús mismo. Uno no termina de entender el pecado hasta que entiende el amor de Jesús por nosotros. Solamente eso nos revela la oscuridad del pecado. Una luz que nos hace entender qué oscuros que estamos. Mientras no conocemos esa luz, no nos damos cuenta que estamos realmente oscuros. No nos damos cuenta de la oscuridad de este mundo. Y es decir, solamente para entender el Génesis tenemos que entender el Evangelio, tenemos que leer el Evangelio. Para comprender hacia dónde tenemos que ir, tenemos que descubrir a Jesús, que es esa luz, ¿no? Él vino, se hizo hombre, sin pecado, pero asumió nuestra vida, con todas las limitaciones, con la lejanía de Dios, con todas esas circunstancias, para poder redimirnos a nosotros pecadores. El que no tenía pecado vino para salvarnos a los pecadores. Un aspecto, bueno, esto es personal también, ¿no? Obviamente todo lo que has dicho, pero ¿se ha puesto más complicado tu ministerio en los últimos años, desde que empezaste a ejercer? ¿Más complicado la situación, la gente que necesita orientación, ayuda? ¿Hay más dispersión en estos temas o la tarea ha sido similar? Sí y no. Sí y no. Hay, por supuesto, y desde el año 2000 que me ordené hasta la actualidad, ha habido un cambio cultural muy grande, me parece. Eso es cierto.
Pero por otro lado, la realidad básica sigue siendo la misma. Es decir, podemos estar un poco más, digamos, en un bosque más oscuro que antes. Creo que esa es la imagen. Pero la luz se manifiesta siempre más fuerte, ¿no? La luz de la gracia. Cuando una persona se confiesa, por ejemplo, cuando encuentra en el Evangelio, encuentra a Jesús, encuentra que es nuestro Salvador, encuentra el sentido, digamos, de la Santa Misa, su sacrificio. Bueno, eso es grandiosamente luminoso. Entonces, puede ser que lo que encuentre, o sea, el cambio es que veo el efecto de esa luz, ¿no? en la actualidad. Quizás es verdad que hay mucha gente que por perder el sentido del pecado se ha perdido también el sentido de la redención, del amor de Dios, claro, ¿no? Y viceversa. Claro, una cosa lleva a la otra, ¿no? Pero quien no sé qué tan perdido estoy. No, es una inconsciencia total. Es decir, entonces cuando me doy cuenta de lo perdido que estoy, esa luz es más grande. Cuando alguien descubre esa luz la encuentra muy grande. Hoy es el día de San Agustín, ¿no? Y San Agustín fue quizás en la Iglesia uno de los ejemplos de mayor conversión después de San Pablo, ¿no? Alguien que andaba tan lejos de Dios y que cayó en la cuenta, ¿no? De quién era Jesús. Y cuando cayó en la cuenta le decía, Señor, que él amaba amar, decía, yo amaba amar, pero no amaba el amor, que es Dios. Decía, tenía un gran tema con la castidad. Él ni siquiera pensaba en ser sacerdote, y mucho menos obispo, pero simplemente antes de ser bautizado, él decía, Señor, dame la castidad, pero no me la des ahora. Es decir, no estaba dispuesto todavía, claro, a su conversión. Entonces su conversión pasa por muchos momentos y un trabajo de Dios grandioso, pero claro, cuando Él se convierte en una luz de la Iglesia, ¿no? Es un padre de la Iglesia, es decir, realmente una luminaria. Y bueno, eso se refiere también a su conversión. Tiene esa famosa frase, ¿no? Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Yo estaba lejos y tú estabas cerca, ¿no? Entonces habla de cómo lo buscaba por afuera y en realidad estaba dentro, en su conciencia, en su respuesta que él tenía que dar a Dios. Y después tiene esa frase que dice, nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Es decir, esa luz, ese descanso, ese solaz, esa alegría, ese perdón, ese comienzo, esa vida nueva, está en Él. Y San Agustín fue un testigo muy grande de esto, ¿no? De que Él estaba lejos y Dios estaba cerca. Él lo buscaba afuera y Dios estaba dentro. Él buscaba en la oscuridad y el Señor es luz. Bueno, entonces que el Señor nos ayude con la intercesión y el ejemplo de San Agustín a descubrir cada vez más, ¿no? Su amor, su luz, que ilumina nuestra interioridad y nuestro pecado para poder encontrar a nuestro Salvador. Sin dejar de lado a su Santa Madre también, ¿no? Que también hizo mucho, justamente, ¿no? Santa Mónica, que se celebró ayer, es decir, un día antes, es el ejemplo, el ícono de toda madre intercesora, ¿no? Una madre que rezó 16 años, rezó Santa Mónica para que su hijo recibiera el bautismo. Y Agustín buscaba por todos lados, estaba en la secta de los maniqueos, estaba con toda clase de todo lo que hoy llamaríamos muy alternativo en su búsqueda. Uh-huh. Y su madre no dejaba de rezar, interceder con sus lágrimas, dice San Ambrosio, ¿no?
Y de Ambrosio va a decir, no podía ser menos el hijo de tantas lágrimas. Bueno, que también eso ayude, sea un consuelo para las madres y padres que piden por sus hijos.